No lo pueden creer, en Argentina impactados por la economía estable del Perú. Al final del video dejo una pequeña opinión. Vamos a ver este video, dejen su like, suscríbanse. Vamos allá, mi gente, ya tu chavo. Perú ha conseguido en los últimos años algo que muchos países todavía persiguen sin éxito: un crecimiento económico constante y sostenido. Detrás de esa estabilidad hay un factor clave que llama la atención de cualquier analista: la continuidad en el Banco Central, cuyo presidente se mantiene en el cargo desde hace más de 2 décadas, desde el año 2006. Esa permanencia, poco común en la región, se ha convertido en una pieza fundamental del modelo peruano. Mientras los presidentes cambian y la política se agita, el timón económico permanece firme. En uno de los momentos más críticos, cuando el país perdió una parte importante de su producción, la respuesta fue clara: el Perú tenía reservas acumuladas. Esa previsión le permitió resistir el impacto sin desbordes. Hoy, el país destaca por tener uno de los mayores niveles de reservas en América Latina, alcanzando cerca de 1/3 de su producto. Esa fortaleza se refleja también en su moneda. El sol peruano se ha apreciado de manera significativa frente al dólar, mostrando una estabilidad poco frecuente en la región. A esto se suma una inflación baja, que se mantiene en niveles mínimos anuales. El contraste es impactante: una política marcada por crisis, escándalos y cambios constantes frente a una macroeconomía sólida como una roca. El Banco Central cuenta con reservas equivalentes a un porcentaje muy alto del producto, algo que en otros países sería impensable. Esta disciplina ha permitido que el Perú mantenga durante décadas una inflación de un solo dígito, convirtiéndose en referente regional. Con el tiempo, el país ha construido una reputación basada en la estabilidad. Sin hacer demasiado ruido, ha logrado resultados concretos: una moneda firme, precios controlados y una economía que avanza. Esto no es casualidad, sino el resultado de años de disciplina, continuidad y decisiones estructurales. Uno de los pilares de este modelo es la independencia del Banco Central, que ha mantenido a su presidente por más de 20 años. Esta continuidad es vista por muchos especialistas como una de las claves de su éxito. Y este modelo ya no solo se analiza dentro del Perú, sino que ha cruzado fronteras. En otros países, especialmente en Argentina, economistas y analistas observan al Perú como un caso de estudio. Destacan su baja inflación, su alto nivel de reservas y la solidez de su moneda. Algunos incluso lo consideran una de las economías más estables de la región. Esto ha generado debates sobre si es posible replicar este modelo. La mayoría coincide en que la clave ha sido el orden macroeconómico, la disciplina fiscal y el respaldo de sectores como la minería y las exportaciones. Sin embargo, el Perú también muestra una paradoja: una economía fuerte en medio de una gran inestabilidad política. En los últimos años, el país ha tenido múltiples presidentes, crisis institucionales y escándalos, pero su economía ha continuado avanzando. El sol se ha fortalecido, la inflación se mantiene baja y la deuda pública sigue controlada. Todo esto se apoya en un marco constitucional que impide que el Banco Central financie al gobierno, obligando a una disciplina fiscal estricta. Aún así, esta estabilidad macroeconómica convive con debilidades en otros aspectos del país, lo que genera debate sobre su modelo. Algunos lo ven como un ejemplo a seguir, mientras otros señalan que el crecimiento no siempre se traduce en bienestar general. Las reservas son un seguro, ¿no? Claro. Yo siempre le digo en las charlas: miren Perú, ¿no? Vos abrí el diario, yo te desafío que abras el diario, algún diario de Lima, una semana seguida, de mínimo, como mucho, digo, y en una semana vas a ver seguro la renuncia de algún ministro, seguro algún escándalo importante. La presidenta tiene, creo que 4% Sí. de popularidad, y la macro de Perú es una roca. Bueno, tienen 30 puntos del PBI de reserva. 30. Es como si en Argentina Pero tuvieran... doctor, discúlpeme, el Banco Central es totalmente independiente. Además, pero ese Banco Central independiente, muy bien manejado, además, porque tienen un presidente del Banco Central que es un crack, es un Messi, pero tiene 30% del PIB de reserva. Es como si el Banco Central de Argentina tuviera 200 millones de dólares de reservas propias. Aparte de Merton, en las último mes tuvimos otra visita y una muy linda conferencia. Estuvimos compartiendo casi 2 días con Julio Velarde,
presidente del Banco Central, de Perú. De Perú, el Banco de la Reserva. ¿Por qué soy amigo de Julio? Porque asumimos juntos cuando él asumió el Banco Central y yo por mi parte en la Argentina. Bueno, él sigue siendo presidente del Banco Central y creo que eso es una de las marcas de estabilidad que tiene. Pero me decía, mira Martín, el periodo más difícil que me tocó es cuando asumió el presidente Pedro Castillo. Ustedes lo recordarán quizás de manera gráfica, aquel que venía con el sombrero, el campesino, que además terminó con un hecho de corrupción y que entiendo que todavía está juzgado. Pero me decía Julio, Martín, en ese momento de Perú se fueron 10 puntos del producto. ¿Y cómo le hice frente? Bueno, porque había acumulado reservas. Perú es el país que tiene más reservas máximas de América Latina, 27% del producto. Bueno, eso es lo que le había permitido reducir la volatilidad y no medidas o restricciones que no son macroprudenciales. Las medidas macroprudenciales son aquellas que protegen al sistema financiero. En ese gráfico estás viendo las reservas justamente de los países y cómo se compara Argentina. Claro, mira, justo lo que hablábamos. Mira, y Perú 31% del PBI. Nosotros 6,2 máximo. No sé si mirás el número que yo estoy señalando en ese gráfico, ¿no? 6,2 y estás tomando las brutas. Estoy tomando las brutas, aún siendo generoso. Veamos qué ocurrió en Perú en estos últimos años. De 2016 en el país andino pasaron 8 presidentes, entre renuncias, vacancias, protestas masivas, escándalos de corrupción y crisis institucional constante. Lo sorprendente en este caso es que mientras la clase política parece trabajar activamente para destruir cualquier apariencia de estabilidad, la economía peruana continúa avanzando con firmeza. Veamos, el sol peruano, la moneda de Perú, se ha fortalecido 11% solo en 2025 sobre el dólar. O sea, es más estable que el dólar. Sus niveles de inflación rondan solo el 1,35% anual. La deuda pública se mantiene en solo el 32% del Producto Bruto. Este desempeño se explica por el diseño constitucional creado en 1993 por Fujimori, que impide que el Banco Central financie al gobierno, obligando a una disciplina fiscal estricta. Y sin embargo, Perú sigue mostrando una paradoja única en Latinoamérica. Una macroeconomía extraordinariamente sólida en un país frágil en casi todo lo demás, incluido la economía familiar. Sin embargo, sus bases estructurales tienen particularidades de turno. Pensar a Perú como una ucronía de la Argentina es una forma de iluminar nuestra propia historia. Desde su contracara, ellos sacrificaron la política para mantener la macro, nosotros sacrificamos la macro para preservar la política, para llegar a un presidente que desprecia la política. O sea, finalmente nos quedamos sin una ni la otra. Perú muestra que la estabilidad sin instituciones produce crecimiento sin distribución para el resto del país y la ciudadanía. Argentina muestra que una política sin disciplina fiscal produce derechos que se vulneran a corto plazo por la crisis económica. Entre ambos extremos se despliega la pregunta que vuelve una y otra vez de los 90. ¿Qué habría pasado si la Argentina hubiese corregido gradualmente la convertibilidad en lugar de dinamitarla? Si hubiese construido una moneda fuerte antes que un igualitarismo efímero, o si hoy pudiera aspirar a un capitalismo competitivo sin caer en el dogmatismo mileísta ni en la improvisación criolla que nos devolvió a este punto de partida. Eje ordenador de una Argentina que puede entrar así al crecimiento económico y al progreso. Pero es tan así. ¿Qué dice la experiencia de otros países de la región? Por ejemplo, el caso de Perú. ¿Por qué ese país que tiene una gran estabilidad macroeconómica y se convierte, por ejemplo, en un caso único, 27 años con inflación anual de 1 dígito? Es el líder de la región por esa bajísima inflación. Una envidia para los argentinos. De la coalición cívica, sí, justamente acá en Radio con Vos, y dijo, y bueno, no estaría tan mal ser Perú. A ver, con el juego de Perú vuelan los presidentes, pero tiene estabilidad macroeconómica. Entonces, me puse a pensar un poco, ¿la Argentina se puede transformar en Perú? O sea, ¿podemos pasar de ser un país a ser otro completamente diferente? Y dije, bueno, vamos a indagar a ver
cómo llegó Perú a ser lo que es hoy, o sea, a ser un lugar que reivindican tanto personajes como el ministro de Economía. Y para tener un dato más o menos inicial, es un país bastante parecido, tiene 33 millones de habitantes, 10 millones menos que Argentina, pero tampoco es grande. Claro, es un país grande, tampoco es una diferencia enorme, pero a mí me parece que el dato más interesante es que Perú logró en el último tiempo tener un crecimiento económico bastante sostenido, pero basado en ¿qué? En reprimarizar su economía y en transformarla en muy dependiente de dos factores centrales, que son la minería y algo de las exportaciones y el comercio exterior, fundamentalmente en base a privatizaciones, desregulación de la economía y mucha precarización. Son fundamentalmente los aspectos de esta economía peruana que tanto le gusta al ministro de Economía y que empieza en la década del 90 a profundizarse esto con un gobierno que es el de Alberto Fujimori, que en este momento ya no se encuentra entre nosotros. Hay una figura, capaz que lo tenés el dato, hay una figura que muestra como este ideal de Caputo, que es que el presidente del Banco Central está desde el año... Hace 20 años. 2006. Sí. Lo escuché el otro día, impresionante. Hace 20 vuelan los presidentes, pero queda el presidente del Banco Central. Claro, y casi no tiene injerencia, ni la política peruana casi no tiene injerencia sobre las decisiones del Banco Central peruano, lo cual es una extinción brutal, porque no tiene, o sea, el Banco Central dice, listo, esto yo voy a seguir haciendo esto. No, bueno, pero que hay que hacer otra cosa en el país. No importa, ahí es donde entra la figura del Banco Central independiente del gobierno. Es en esto de no poder manejar y no poder tocar las bases estructurales del cambio de la economía en Perú. Pero a ver, pensemos, ¿esto se puede trasladar a la Argentina así libremente? A ver, imaginémonos, para transformar eso tendríamos que hacer básicamente algo que quiere intentar hacer Milei y no es tan fácil. Este caso de Perú genera una mezcla de admiración y cuestionamiento por un lado. Es innegable que ha logrado algo que muy pocos países en la región han hecho. Consiguen estabilidad económica sostenida, baja inflación y una moneda fuerte respaldada por altas reservas. Eso no es suerte, es resultado de disciplina, continuidad y decisiones claras en su política macroeconómica. Pero al mismo tiempo, no todo es perfecto. Esa solidez convive con una política inestable y con desafíos en la vida cotidiana de muchos ciudadanos. En el fondo, Perú no es un modelo perfecto, pero sí un ejemplo muy poderoso y demuestra que la estabilidad es posible. Pero esa es mi pequeña opinión. Me gustaría saber la tuya ahí debajo en los comentarios. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Ya tu chao.